Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy no nos acompaña nuestra amiga Darcy Ortiz, quien está atendiendo asuntos personales que ameritaron pues su atención. Hoy, en este día jueves 20 de diciembre, vamos a estar con ustedes conversando el tema importante que tenemos hoy, y es que nada menos que Fede Cámaras Táchira tiene una posición tomada frente a la situación de la crisis monetaria que vive el país, la crisis de saqueos que se ha presentado en los últimos días y por supuesto el cierre fronterizo que se ha cometido recientemente, ordenado por el presidente de la República. Hago una acotación, dije que era jueves, hoy no es jueves, un error, un lapsus brutis de mi parte, hoy es martes. Están entonces con nosotros, como acompañamos los martes, está con nosotros David Feldman, quien siempre nos acompaña en el programa los martes, y están también con nosotros el licenciado Daniel Aguilar, quien es presidente de Fede Cámaras Táchira, y el licenciado Pietro Gianícola, quien es el vicepresidente de Fede Cámaras, y con ellos pues vamos a estar hablando sobre la temática. Bienvenidos Daniel, bienvenido Pietro, bienvenido David a esta mañana, a esta tarde. Buenos días a todos, buen provecho a la hora del mediodía. Bien. Gracias Fidel, gracias David por recibirnos en TRT. Adelante. Y hablando de Fede Cámaras, ustedes tienen una posición. En este momento nosotros rechazamos categóricamente todos los actos de violencia, vengan de donde vengan. No podemos permitir de que se desborde el río como consecuencia de medidas que fueron tomadas inconsultas y de forma irresponsable por quienes nos gobiernan. La solución a los problemas del país no está en la violencia. El pueblo no puede ir a enfrentarse al pueblo. Esto es lamentable. Cuando se destruye una institución bancaria, una farmacia, se saquea un supermercado, una zapatería, una panadería, el que sale perjudicado al transcurrir el tiempo es el mismo pueblo, porque es el pueblo el que va a comprar allí, es el pueblo el que va a ir a hacer sus transacciones bancarias. Y quien instaló eso, quien montó esos negocios, no va a regresar a recuperar eso ni los va a volver a montar. Y menos el gobierno, que en esta situación tan precaria no tiene realmente un timón para solucionar. Ratifico aquí la responsabilidad de lo que viene sucediendo el país es a unas medidas económicas que ha venido tomando el Ejecutivo Nacional que han sido inconsultas. El Ejecutivo tenía que haberse reunido con la clase obrera venezolana a través de la Confederación de Trabajadores Venezolanos, haberse reunido con los gremios, en este caso Fede Cámaras, con Comercio, con Industria, Fedenaga, Fedeagro, respetar los tratados internacionales de la OIT. Eso se ha venido exigiendo, pero lamentablemente el gobierno, aunque nosotros hemos tratado de tender los puentes desde hace años, ellos no han estado claros con esto. ¿Y qué pasa? El país está en una situación muy deplorable, lamentablemente de forma económica. Los recursos que llegaban cuando el petróleo estaba a $107, $112, fueron dilapidados y no fueron invertidos en recuperar el aparato productivo del país. Se financiaron otros países, otra economía, se hicieron inversión en otros países, se generó empleo por allá y se generó productividad. Recuerden que si nosotros invertimos $1 aquí en el país, ese se multiplica por 5. Eso genera inversión, eso genera productividad, genera empleo, genera impuestos para las alcaldías. Y lamentablemente eso no lo entendieron quienes gobiernan y hemos perdido riqueza, la riqueza que tenemos todos los venezolanos y que va a ser muy difícil en el futuro recuperar esos índices de ingresos en divisas. Caramba, Pietro, ¿algo que quieras agregar? Bueno, sí, por supuesto que sumamente preocupados por la situación, porque a este momento no ha concluido, ¿no? O sea, prácticamente estamos sobre un polvorín y como lo decía el presidente, pues realmente debido a una serie de medidas que no solamente están en el terreno monetario, ¿no? Sino de otro orden, pero en este momento pues estamos tratando el tema monetario y creo que sí se tomó de una manera inconsulta, primero que todo, y segundo, también de manera muy repentina, ¿no? Nosotros no teníamos idea de que se iba a recoger el dinero de esta manera, y con la premura que se ha hecho de 72 horas, y por supuesto que eso creó todo este movimiento que ha dificultado
a los comercios, a las empresas, por supuesto a las transacciones, las operaciones de depósito, y que ha puesto en riesgo, por supuesto, la vida de personas que llevaron estos dineros al banco, y que hemos visto que en algunas localidades del país pues incluso han sido víctimas de atraco y de delitos bastante fuertes. Sí, una situación delicada. David. Esta medida del gobierno dejó al país sin efectivo. Tenemos un comercio que tiene que trabajar con un déficit de efectivo enorme. Sí. ¿Cuál es la posición de Fedecámara respecto a esta situación? Mira, primero el gobierno, antes de tomar estas decisiones, tenía que haber tenido en casa los ingredientes, que no es más que el papel moneda, para hacer el procedimiento que así va a hacer. Y si es posible, hacer el movimiento en paridad. Vamos sacando y va circulando. Y lo más lamentable, que aparte de que se recoge unas monedas de la noche a la mañana, el mismo presidente de la República tiene que salir a reconocer de que no teníamos eso aquí en el país. Y no ha llegado sin un solo avión. No sabemos si lleguen otros aviones. Porque es que al pueblo no se le ha dicho la verdad. Y para colmo de males, la misma problemática que ha tenido este país, a través de las plataformas tecnológicas bancarias, algunos bancos no están ni funcionando, porque todo se ha colapsado. Entonces, tú que pudieras trabajar con transacciones de tipo electrónico, no lo puedes hacer. Entonces, estás imposibilitado. Y algo muy, muy claro en este estado Táchira donde estamos. El estado Táchira es un estado completamente productor agrícola, mayormente. Un campesino que está en el páramo de las Porqueras, o en el páramo del Zumbador, o en el páramo del Verde, que vendió unas cosechas y tiene 30 millones de bolívares, los tiene en billetes de 100 o en billetes de 50. Porque con eso es que compra él su mercado, compra su harina pan, compra su arroz, compra no los tiene en el banco. No los tiene en el banco. ¿Por qué? Porque ahora hay una modalidad que usted va al banco y no le dan sino 10.000 bolívares. ¿Cómo hace usted para pagar 30, 40 obreros? Entonces, se habla de mafia. Señor presidente, vamos a investigar, vamos a castigar a esos mafiosos, pero digamos quiénes son, pongámoslos ante los medios de comunicación, porque se dice y se dice, pero nosotros no vemos quiénes son los mafiosos. Así es. Amigos, estamos en Un Mundo de Economía conversando con la directiva de Fedecámaras Táchira sobre el pronunciamiento que están realizando respecto a la situación que se vive económica, política y social en el país. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en tan solo unos segundos. No se retiren. Ya venimos. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí con el presidente y vicepresidente de Fedecámara discutiendo la grave situación en que se encuentra nuestro país en estos momentos. El gobierno hace un retiro nervioso, digámoslo así, del billete de 100 bolívares, sin tener la logística, sin tener la moneda que nos reemplace en los bancos. ¿Cómo ve Fedecámaras esta situación? Bueno, yo creo que es necesario hacer una precisión, ¿no? Cuando yo digo que no nos imaginábamos, era cómo se iba a implementar la logística. Nosotros sabíamos perfectamente que había una necesidad de hacer un cambio de moneda, porque para nadie es un secreto que el país ha caído en la hiperinflación. Si esto no se hacía, pues prácticamente las personas iban a tener que llevar muchísimas cantidades de dinero para comprar bienes y servicios incluso de poco precio. Claro, ¿sí? Incluso ya había sido anunciado un nuevo cono monetario. Como se decía, como se dice por ahí, iban a tener que ir con una carretilla, ¿entiendes?, para comprarse una caja de cigarrillo. Entonces, sí, se sabía que se iba a hacer el cambio de moneda. Lo que nosotros no nos imaginábamos era que iba a ser así, ¿no? En un plazo de 72 horas, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, todos estos procesos de cambio de moneda se hacen de manera paulatina y muy bien comunicada. Incluso hay países en donde se estima prácticamente como un año, en donde se va incorporando los billetes nuevos y se van retirando los billetes que van a salir de circulación, lo cual supone que, por supuesto, tenía que haber, o esos disponibles de dinero tenían que estar ya en bóveda aquí en Venezuela, por lo menos con 2-3 meses de anticipación, ¿entiendes? Y entonces estamos ahora en una situación donde se recogió el dinero, pero ni siquiera los billetes nuevos han llegado. Y por eso es que no tenemos ningún problema en decir que ha sido una política
desacertada y poco seria en realidad, y donde se ha sometido a la población a un desafuero, a una preocupación realmente innecesaria, cuando esto se ha podido manejar de otra manera. Ciertamente. Ahora, a ver, efectivamente se manejó este asunto monetario de la manera que estamos conversando, así, atropellada. Asumamos que esto es, amigos, asumamos que esto es un error. ¿Ok? Se cometió un grave error. Ahora, un error tras otros errores, tras una cadena de errores. Estaríamos ahora entonces en el escenario que dibujó, por ejemplo, Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, semanas atrás, que indicó que el sector comercio desaparecería si las políticas económicas no cambian. Estamos en esa situación, la industria está igual. Bueno, ¿quién va a invertir sus pocos recursos, lo poco que le queda, en una empresa cuando no hay una garantía por parte del Estado? El Estado es el gerente y el ente promotor que tiene que garantizar la estabilidad y la propiedad en un país. Entonces sucede que aquí todo es lo contrario. Aquí al empresario, al industrial, al ganadero, al agricultor, se le persigue, se le presiona. Eso no es así. En otros países del mundo las cosas son diferentes. Para uno producir tiene que contar con el apoyo del Estado promotor. El Estado es el gerente que se encarga de supervisar. Nosotros no creemos en el Estado paternalista, que ellos deben de tener cantidad de empresas. No, sería bueno que vengan y vamos a competir en igualdad de condiciones. Pero cuando ellos agarran una empresa y vemos los resultados. Ejemplo aquí es los cementos que tenemos en el Táchira, el Central Azucarero Ureña, Productos Lácteos Los Andes, todas esas empresas. ¿Qué pasó con esas empresas que las agarró el gobierno y algunas se las entregaron a las cooperativas y otras? Esas empresas no han dado resultados, lo que dan es pérdida constantemente. Entonces, el empresario que quiere producir por amor a Venezuela, generar empleo, generar riqueza y generar bienestar, no lo puede hacer. Y hace rato me estaba recordando de una anécdota de mis abuelos, hace muchos años, que decían que íbamos a andar por muchas partes con una carretilla y costales llenos de dinero y no conseguiríamos qué comprar. ¿Por qué? Porque no invertimos lo que nos produjo la renta petrolera y lo que nos produce nuestros impuestos de forma seria y honesta en nuestro país. ¿Por qué los gobiernos nuestros? Porque no podemos señalar solamente a este tal vez es el más crítico en ese sentido, pero ¿por qué los gobiernos nuestros no entienden también ese tipo de llamados de cooperar, de impulsar al sector privado para la producción? Al contrario, se les persigue, se les señala, se les acusa de disparates, por ejemplo, y de situaciones tan críticas como saqueos. Entonces, decir que los empresarios están detrás de los saqueos, cosas por el estilo. Bueno, mira, a ese respecto nosotros hemos fijado posición y rechazamos, ratifico categóricamente la persecución a personas, a dirigentes de cualquier sector político, religioso y a dirigentes del sector gremial. En estos días viene señalando a el doctor William Roa, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y la Fría. ¿Y qué le tocó hacer William en la Fría? Salir con los comerciantes y pararse frente a sus negocios porque los estaban saqueando. Saquearon la mayoría de negocios de la Fría. Y en ese momento no aparecieron las autoridades para proteger, para salvaguardar. Es más, fue a última hora las tanquetas y aparecieron los funcionarios de la Guardia Nacional cuando ya el daño estaba hecho. Yo creo que no es necesario ir a atropellar al pueblo con las tanquetas, ni con el armamento, ni con esto y lo otro, sino que la presencia de las autoridades es necesaria en el momento justo. Si no pasa, como cuando uno tiene una enfermedad terminal, cuando llega la inyección o la medicina, ya no es necesario, ya lo tienen a uno listo en el cajón. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De quienes gobiernan, porque a ellos se les ha ido de las manos esta situación y han jugado con la paciencia del pueblo. Pero hay cosas que también llaman a sospecha, porque es que está bien, reconocemos que hay una población que tiene problemas de alimentación, que no accesa de manera oportuna a los productos de alimentación, pero en estos casos de desbandada observamos que hay personas que van buscando otros tipos de mercancías como línea, productos de video, sonido, ropa y tal. Entonces uno se queda pensando si realmente... Si eso no es una necesidad primaria. Si eso no es una necesidad primaria y si esto tiene que ver con algún elemento organizacional y algún tipo de inducción para hacerlo de esa manera.
y entonces eso sí nos preocupa, y sobre todo porque vemos que no hay reacción por parte de los cuerpos de seguridad. Sí. Obviamente que el comercio, en primera instancia el comercio es el que sale afectado, pero al final van a ser los consumidores, porque tras de que tenemos este problema de la escasez, imagínense ahora con unos comercios que están saqueados y que están prácticamente cerrados, destruidos. Terrible. Bueno, río revuelto, dirían por allí. Esto es un mundo de economía, amigos. Vamos a un corte comercial y regresamos con la tercera parte de nuestro programa. Ya venimos. Bien, amigos, estamos en un mundo de economía aquí conversando con nuestros amigos, el presidente de Fedecámaras Táchira, el licenciado Daniel, se me fue tu apellido, Daniel Aguilar, y el vicepresidente de Fedecámaras Táchira, Pietro Chenícola. En este segmento, amigos, queremos abordar el tema de la frontera, porque como todos ustedes saben y conocen, a raíz de las medidas de emergencia que tomó el gobierno nacional dentro del contexto de la habilitación para la emergencia económica y financiera, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió, entre otras cosas, cerrar la frontera y posteriormente prolongó el cierre de la frontera por 3 días más, que culminaban el domingo pasado, y el día sábado de este fin de semana nuevamente prolongó la medida de cierre de frontera hasta el 2 de enero del 2017. ¿Por qué cerrar la frontera hasta enero, aun cuando no hay garantía de que en enero fuese reabierta? Pero hay una noticia hoy, precisamente, y es que en el transcurso de anoche, los presidentes de los gobiernos de Venezuela y de Colombia, Maduro y Santos, llegaron a un acuerdo, y esta mañana, a las 6 de la mañana, se reabrió nuevamente de forma parcial y gradual la frontera. Sin embargo, cerrar la frontera, abrirla, cerrarla, es la reiteración de un error. ¿Cómo lo ve Fedecámaras? Porque evidentemente esto trae una cantidad de consecuencias y de efectos importantes en lo comercial, en lo económico, en lo social. Mira, yo creo que, o nosotros creemos que no era necesario cerrar los puentes. La frontera normalmente está abierta para el contrabando, para las cosas que hacen así al margen de la ley. Y eso que en la frontera hay una gran cantidad de funcionarios de los dos países. Yo me pregunto qué hacen esos funcionarios que deben de proteger la seguridad fronteriza, deben de proteger a los seres humanos, deben de proteger la territorialidad. ¿Qué hacen los funcionarios en los puentes? ¿Qué hacen? De verdad. De un lado unos y otro lado otros. Y lo voy a hacer sincero. El comportamiento hasta de tipo personal es bastante degradante cuando se dirigen a la persona. Hay una diferencia entre los dos, en este caso entre los dos países, en el trato cuando las personas están pasando por los puentes. Esos puentes no tenían por qué cerrarlos. Esos puentes tienen que estar abiertos las 24 horas para que por allí transiten personas, transite la parte vehicular y la parte de carga. ¿Qué tienen que hacer los funcionarios? Revisar. Frontera más brava que la de México con Estados Unidos no hay en ninguna parte del mundo. Y ellos vigilan y revisan. Y no la cierran. No la cierran nunca. Lo que tiene que haber allí es funcionarios que realmente quieran este país, que sean funcionarios honestos, probos. Y si hay que cambiarlos, para eso están los organismos y los jefes para cambiarlos. No hay que tener allí quien esté creando problemas y le esté creando problemas al pueblo y al mismo país. Porque todo lo que sucede ahí, el reflejo se da en el Palacio de Misa Jacinta, que es Miraflores, y está el presidente Maduro. Yo sé que el presidente no está cerquita ahí para ver las cosas, pero nosotros vemos. Los periodistas ven. Y reportan. La gente que pasa por allí ve las cosas, lo que sucede en ese puente, que no deben estar cerrados. Fue una equivocación y no podemos seguir con equivocaciones. Esos puentes tienen que estar abiertos y hay que mantenerlos abiertos. ¿Qué se gana con cerrar los puentes? Nada. Nosotros íbamos a estar el 15 allá. Más de 38 instituciones venezolanas en un convenio que hicimos cuando fuimos con Cipriana el pasado 19 de noviembre. Nos iba a recibir la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Federación Nacional
de Comerciantes de Colombia, FENALCO. Entonces ya llevamos 38 organismos de acá de Venezuela, en este caso gremios empresariales, FEDENAGA, FEDEAGRO, CONCETurismo, CONCECOMERCIO, CONINDUSTRIA, iban FEDECámaras, las cámaras regionales, cámaras de otras partes del país, Cámara de Turismo de Nueva Esparta, FEDECámaras Nueva Esparta, FEDECámaras Mérida. Íbamos allí a sentarnos en una mesa a dialogar. Con sus pares colombianos. Con nuestros pares colombianos, a plantear qué podemos hacer para ayudar a oxigenar a este país. No a que nos den pesos, ni que nos den dólares, ni nosotros a llevar bolívares. Era plantear un intercambio. Pero con este cierre fronterizo, todo se cayó, pero que eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Para hablar el mismo idioma y para que las cosas en este país funcionen. Porque una forma de oxigenar al pueblo y a este país es de que nosotros nos reunamos con nuestros homólogos colombianos y si nos quieren acompañar las autoridades venezolanas, que nos acompañen. Bienvenidas son. Una frontera moderna es una frontera abierta, de libre tránsito de personas y mercancías. Venezuela insiste en cerrar la frontera. Esto es un error. ¿Cuál es la posición de FEDECámara respecto a esto? Bueno, precisamente lo que tú, David, estás afirmando. Las fronteras modernas son fronteras abiertas. Incluso hay países en donde uno pasa de una línea a otro país y prácticamente como que no se da cuenta, ¿no? Porque realmente los controles allí no es que son pocos, pero son de otra naturaleza, ¿no? Ciertamente nosotros estamos empeñados en construir una relación binacional positiva, en la construcción de una macrorregión que no solamente nos traiga un intercambio comercial continuo, sino que también nos ayude de alguna manera a elevar los niveles y la calidad de vida de la población fronteriza. Caramba, muchas gracias amigos, la directiva de FEDECámaras Táchira que estuvieron con nosotros hoy aquí. David, muchas gracias también para ti. A ustedes amigos, muy buenas tardes, les deseamos muy buen provecho y no olviden que la economía es el motor que mueve al mundo. Por eso precisamente estamos aquí con ustedes. Hasta la próxima. Feliz.